Eh, ok, bueno, ya se me puede escuchar. Quiero saludarles a todos de nuevo para esta exposición de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar de nuevo con todos ustedes y qué mejor ocasión que encontrarnos alrededor de la palabra divina y intentando buscar la voluntad del Señor con las cosas que Él ha revelado en su palabra. Así que saludos a todos los que están con nosotros ahora en directo y también para aquellos que nos ven más tarde por los diferentes medios sociales. Seguimos con nuestra exposición de la palabra de Dios en la epístola de los Romanos o a los Romanos, y hoy entramos en el capítulo 8. Permíteme poner una historia verídica al inicio que nos da la introducción al tema que vamos a tratar hoy. Y el tema es: no hay condenación. Es un tema muy importante, particularmente en un tiempo donde muchas veces no hay que decirle a la gente que han fracasado en la vida. Esto es algo que me estoy dando cuenta que es un mal casi endémico. Hay muchas personas, yo conozco por lo menos a muchas personas que piensan que su vida ha ido mal por una equivocación, un error que han cometido en el pasado, y esto ha condicionado de cierta manera el resto de su vida. Que las cosas no tienen por qué ser así es una de las cosas que nos enseña ese texto. Acabamos de hablar de la temperatura en Galicia y bueno, aquí hay personas o bien viven en Galicia o tienen conexiones con Galicia. Seguramente se acordarán que en el año 2013, sin ir más lejos, el 24 de julio de 2013, ocurrió cerca de Santiago de Compostela uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia de España. Precisamente a 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, cuando un tren con 8 coches y 2 cabezas tractoras descarriló con 218 pasajeros a bordo, de los cuales murieron 80. Y la razón es que el maquinista, por la razón que sea, no prestó atención a una señal que le indicaba que había que bajar la velocidad y descarriló el tren con una velocidad muy superior a lo permitido. Había luego, obviamente, como suele haberlo en esos casos, un juicio. Yo personalmente desconozco el final. Yo no sé si al final han condenado el maquinista porque era el único acusado, porque era el único responsable. Eso lo desconozco. Lo que sí sé que ese hombre escribió, y así se publicó en los medios de comunicación, una carta, y voy a citarla textualmente. Y esto ocurrió poco después del accidente. El hombre escribe: cuánta pena y dolor siento. Me angustia pensar qué palabras puedo decirles, si serán o no las adecuadas, si finalmente podría llegar a molestarles lo que digo. Solo me sale pedir perdón. En realidad no sé si a algunos de ustedes lo que ya pueda decir o sentir les causa algún alivio en su inmenso dolor. No saben cuánto daría por ello. Es tan grande el daño que han sufrido. Así continúa su misiva el maquinista Francisco José Garzón. Y luego en la carta surge la necesidad que dice sentir este hombre de decirle públicamente lo que cada día desde aquel 24 de julio les digo, como él dice, en soledad, destrozado por las consecuencias del accidente. Y dice: yo era el maquinista de ese tren en ese día, y ante ustedes nada quiero ni pretendo justificar. Ustedes son las víctimas,
los que con plena confianza se montaron en un tren que debía llevarles sanos y salvos al lugar previsto. Sin embargo, muchas vidas, muchos sueños y esperanzas se quedaron en las vías. Y termina ese hombre su carta: permítanme abrirles mi corazón. Si algo puedo hacer, si puedo llevarles algún consuelo, de alguna forma, me ayudaría tanto a hacerlo, aunque ahora solo creo que debo transmitirles una palabra: perdón. Y así finaliza. Es una carta que se publicó en su momento, que realmente nos toca el corazón, porque vemos aquí una persona que asume la plena responsabilidad de la pérdida de vida de unas 80 personas. Él se da cuenta que él es el responsable, pero lo que es aún más dramático, por lo visto, yo no sé cómo el hombre se encuentra en ese momento, pero por lo menos cuando escribió la carta, esa culpa, esa responsabilidad pesó como una losa sobre sus hombros y no encontró una manera de encontrar alivio. Ahora, ojalá esa persona pueda haberse encontrado en su camino con una persona que tal vez le pueda haber expuesto lo que el apóstol Pablo nos expone en estos primeros versículos del capítulo 8, porque sí, hay un lugar donde nuestras culpas, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras responsabilidades pueden encontrar finalmente un lugar donde enterrarlos. Y esto no nos exime de culpa, no nos exime de responsabilidad, pero realmente lo que significa es que hay una esperanza. No tenemos que terminar nuestros días martirizándonos a nosotros mismos por los errores o los pecados del pasado. Hay un lugar donde dejar esto. Dicho esto, quiero leer los primeros 4 versículos del capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí vamos a llegar hoy, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por esas palabras tan liberadoras que acabamos de escuchar. Señor, sí, si nos vemos en el espejo, si miramos atrás, si cogemos conciencia de las cosas que hemos hecho en el pasado, las cosas que no han salido bien, a veces queremos romper a llorar y no dejar de llorar hasta el final de nuestros días. Señor, es cierto que en tantas ocasiones hemos fracasado, hemos ido por caminos equivocados, hemos hecho las cosas que no debíamos. Es verdad lo que el apóstol expresa en el capítulo 7, esa lucha que hay dentro de nosotros y que a veces parece que nos está destrozando. Pero también es cierto que ahora no hay condenación, como dice el texto, para aquellos que están en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que esas palabras pueden ser el bálsamo que tal vez pueda traer sanación también para nuestras almas, también para nuestras heridas que han causado tanto dolor en la vida nuestra, pero también en la vida de otras personas.
Señor, es bueno encontrar un lugar de descanso y ese descanso lo tenemos únicamente en ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esa lectura de tu palabra y ayúdanos, Señor, a entender lo que nos quieres decir a través de este texto sagrado. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Uno de los capítulos más bonitos de la Biblia es, sin lugar a duda, Romanos capítulo 8. Si suponemos que la Biblia fuera un anillo, Romanos sería el brillante en este anillo y el capítulo 8 su parte más reluciente. Es uno de los capítulos más extraordinarios, de los que jamás han salido de la pluma de una persona, y en ese caso, obviamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 hace que realmente podemos recuperar la confianza, que podemos enfrentar las necesidades de la vida y sus adversidades con confianza, y podemos realmente recobrar ese sentido de querer seguir adelante. Esa lucha que hay en nuestro interior, que el apóstol Pablo con tanta exactitud describe en el capítulo 7 y que todos y cada uno de nosotros lo conoce y lo sabe perfectamente por su propia experiencia, esa lucha ahora tiene un lugar donde esas batallas tienen que llegar a su final. Y esto es en el seno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa lucha que hay en nuestro interior entre lo que debemos de hacer y lo que no estamos haciendo, solamente puede ser decidido con la ayuda de aquel que está fuera de nosotros, que viene de otro sitio, que es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, ese capítulo habla de forma particular del Espíritu Santo, que es es la gran novedad en la vida del creyente. Pero primero Pablo consta los hechos, y de esos hechos él saca unas conclusiones, que son las siguientes. Los tenemos en el versículo 1. Primera conclusión: no hay condenación. Dice el versículo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que llama la atención es que él no dice en el futuro no habrá, dice que ahora no hay, en este momento no hay. El Evangelio no solamente trata del futuro solo, sino trata del ahora. No estamos hablando de cosas que únicamente van a pasar en un futuro. Habrá cosas que pasarán, pero en cuanto al perdón, en cuanto a estar exento de la condenación, esto es algo que ya ahora, en ese momento, es una realidad en la vida del creyente. Posiblemente nos acordamos en ese contexto de uno de los dos malhechores que murió en la cruz del Calvario juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Aquel que, a diferencia de su compañero, se dio perfectamente cuenta que está en la cruz sufriendo por sus propios pecados. Y a diferencia del otro, él está arrepentido. Y las únicas palabras que salen por su boca son palabras que destacan por su sencillez. Señor, acuérdate de mí cuando estés ahí en el paraíso. Y el Señor Jesucristo le dice hoy tú estarás conmigo. Pues ese hombre poco entendió, pero entendió una cosa: que su vida, que humanamente ha sido un sonado fracaso,
un hombre que muere en una cruz, no por los pecados de los demás como nuestro Señor y Salvador, sino por su propio pecado, por sus propias rebeliones, por su propia maldad. Un hombre que al final de su vida solamente ve una muerte terrible. Ese hombre que podría mirar atrás en su vida y podría haber dicho, es que no ha valido la pena, no ha servido para nada. Ese hombre finalmente se da cuenta que nunca es demasiado tarde, mientras que me queda un solo aliento de entregar todos mis fracasos a Jesucristo. Y queridos hermanos, esto es una realidad de nuestras vidas como creyentes que a veces no lo valoramos lo suficientemente, pero ahora de una forma muy concreta quiero dirigirme a aquellos que tal vez nos escuchan y todavía no han llegado a ese punto, tal vez que están luchando en este mismo momento con los fracasos de su vida y piensan, bueno, ¿y mi vida para qué sirve? ¿Por qué estoy aquí? Yo he tomado un rumbo en el pasado y ese rumbo me condiciona y hasta el momento no he encontrado mi lugar en la vida. Me he perdido en la vida y parece que todo se vuelve en contra de mí. Escúchame lo que te digo. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puede que humanamente hablando tu vida haya sido un fracaso, pero no es tarde. Aún te queda aliento, pues recapacita y deja todos estos fracasos a los pies de Cristo. Es cierto que Él no te mira como te miran las demás personas. Él te mira con los ojos de aquel Dios que desde la eternidad se fijó en ti. Y ahora tal vez sea el momento cuando finalmente tú pases el umbral y puedas dejar toda esa basura, todas las cosas que han condicionado tu vida a sus pies. Señor, ten piedad de mí, pecador. Fue otra oración de un hombre muy famoso. Sé propicio de mí, pecador. Esto fue la oración del publicano que entró juntamente con un fariseo en el templo. Y el Señor dice que aquel salió justificado, pero el otro no. Ahora, dice el texto, pues ninguna condenación hay, no para todo el mundo, sino para los que están en Cristo Jesús. Y obviamente, si yo expongo ese texto, no puedo hacer otra cosa que preguntarte a ti ahora en ese momento, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Realmente Jesucristo se ha convertido en tu Salvador personal? Entonces, si las cosas son así, enhorabuena, enhorabuena, porque realmente has decidido, con la ayuda del Señor, la pregunta más importante en la vida. Y si no es así, yo te reto, te imploro, te pido que en ese momento de verdad entregues tu vida al Señor Jesucristo. No hay una vida demasiado complicada o fracasada para que el Señor no pueda desenredarla, para que el Señor no pueda realmente convertir esta vida en una vida que finalmente goce de paz y de vida eterna. Ninguna condenación, dice aquí, aún estamos en la primera línea del capítulo 8, ninguna condenación, eso significa liberación ¿de qué? Liberación del infierno, que es algo mucho más peligroso que condenarte a ti mismo. O sea, tú puedes andar por la vida echándote las culpas de las cosas que hayas hecho. Y esto es terrible. Y de esto viven muchos psicólogos y pues viven bien de esto. Ahora, hay una cosa que es mucho peor que esa autocondenación, que es la condenación objetiva de parte de nuestro Dios. Ninguna condenación, y aquí no estamos hablando de la autocondenación nuestra, sino estamos hablando de lo que alguien espera
cuando pase a la eternidad sin haber encontrado paz con Cristo. El infierno es una realidad. Y una persona que no encuentra a Cristo como su Señor y Salvador le va a encontrar finalmente como su juez. Esto significa que aún estás a tiempo para arreglar este tema. Y cuando Cristo finalmente te libera del pecado y te libera de la condenación porque ha pagado con su propia sangre por ello, entonces sí puedes enfrentar el futuro con confianza. Aunque no llegues a ser presidente de tu país, aunque no llegues a ser la persona más popular, aunque tal vez ni siquiera te quieran en tu vecindario, en tu puesto de trabajo, aunque tal vez nadie valore lo que estás haciendo, pero en los ojos de Cristo eres heredero de la vida eterna, que no es poca cosa. ¿Qué te parece? Y a esto, lo que tenemos aquí, no hay que añadir absolutamente nada. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es un hecho. La salvación es total, no parcial. No hace falta ni purgatorio, ni hay que leer misas en tu favor, ni hay que donar dinero, ni tienes que demostrar que eres buen chico o buen chica. Esto es una salvación completa porque viene de parte de nuestro Señor. No hay ninguna, no solamente no hay condenación, no hay ninguna condenación. El apóstol Pablo lo enfatiza incluso para los que están en Cristo Jesús. Y luego él lo demuestra, lo que quiere decir esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Si estás en Cristo Jesús, esto quiere decir que eres cristiano, que eres creyente. Y esto significa al revés, si no eres cristiano, si no eres creyente, ya estás condenado. No hace falta que te condenen en el futuro. Porque la Biblia nos dice muy claramente es que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Y a esto no hay que añadir nada más. En esto la Biblia está completamente diáfana, está completamente clara. Y además, eso significa que es para siempre. Tanto tu justificación como tu condenación. La esperanza en Cristo es una esperanza firme. Y el juicio para aquel que no cree en Jesucristo también es algo firme y algo inevitable. Ahora, cuando dice el texto aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esto habla de algo visible. Esto no es algo invisible. Nuestro Señor dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo se sabe que alguien está en Cristo Jesús? No por sus palabras, porque las palabras salen fácilmente por nuestra boca. No por hacer una oración sencilla, donde tal vez el pensamiento está, pero el corazón no está, sino por la decisión que hace que también se vean frutos en nuestra vida. Y de esos frutos habla, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, 22 y 23, lo llaman el fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que alguien que está en Cristo realmente más tarde o temprano también dará señales de vida. De la misma manera que un bebé que nace en un momento determinado empieza a gritar
empieza a respirar y empieza a dar señales de vida. De la misma manera, una persona que nace de nuevo va a dar señales de vida. Se les conocerán por sus frutos. Ahora, si seguimos el texto, nos preguntamos, ¿y cuál es la razón por qué no hay condenación? El apóstol Pablo, como es de costumbre en él, pues procede de una forma muy lógica. Dice, ¿por qué la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? Él habla ahora en primera persona singular. Es muy interesante esto, porque lo aplica a sí mismo. Eso es algo muy personal. Lo cual quiere decir, mantenemos este punto, el Evangelio nos liberó del pecado y de la muerte. ¿Por qué digo el Evangelio? Porque la expresión que tenemos aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida es sinónimo de lo que es el Evangelio. Pablo usa la palabra ley en la epístola de los Romanos por lo menos en 5 o 6 diferentes, vamos a llamarlo así, significados. Y aquí esa expresión, la ley del Espíritu de vida, es sinónimo del Evangelio. Podríamos decir, porque el Evangelio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si lo entendemos en ese sentido, esa frase que de otra manera pues parece un poco complicada, pues da su perfecto sentido. Y hace una cosa maravillosa ese evangelio, nos libera. Es una liberación, no es una carga, es una liberación. Y esto es una excelente noticia. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos que se me ocurre es el apóstol Pedro y los demás apóstoles. ¿Se acuerdan aún cuando se encerraron después de la muerte de Jesucristo porque pensaban que ya se había acabado todo? Estaban deprimidos, encerrados, ensimismados, derrotados. Nadie apostaría ni un duro por su futuro porque estaban acabados. Habían, por lo visto, apostado por el caballo equivocado y ahora solamente les quedaba estar allí a la luz de unas velas a ver si en algún momento los espías del rey o de los romanos les cogen y les meten en la cárcel y les crucifican igual como lo han hecho con su Señor. Estaban deprimidos. Particularmente uno, Pedro, ese hombre que no solamente huyó, sino además negó 3 veces tajantemente de ni siquiera conocer a Jesucristo. Solamente vamos para acordarnos de ese tema, leer Lucas capítulo 22, a partir del versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y me imagino que finalmente, cuando ya no le quedaban lágrimas, estaba con un vacío interior tan tremendo que posiblemente pocos de nosotros se nos pueden imaginar. No solamente había huido, no solamente era un cobarde, había negado no una, ni dos, sino 3 veces que estaba con el Señor. Y esto, en los ojos de Pedro, era imperdonable. A partir de ese momento, su vida, en su propia estimación, estaba destinada al fracaso. Ya no había nada que hacer. Tal vez debería haberlo hecho. Estoy seguro se le cruzaba por la cabeza lo que hizo Judas, simplemente poner fin a su vida. Porque ¿qué más podía valer esa vida? Había negado al Señor, el Señor que le amaba. Y esto ya en su propia estimación le quitaba todo el derecho de estar cerca del Señor. Y luego el Señor, de todos modos, murió. Cuando se cruzaron esas miradas, cuando Jesús le miró, yo no sé lo que habrá pasado en el interior de Jesucristo. Seguramente, en el interior de Pedro. Seguramente se daba cuenta como casi nadie, ni antes ni después, del inmenso abismo que abre el pecado dentro de nosotros. Y sin embargo, llega el momento cuando el Señor le enseña a Pedro una lección muy importante. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 19 en adelante. Dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros, salvo a Pedro, que es un granuja. No, esto no lo dice. Pasa a vosotros, esto incluye a Pedro. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y luego tiene una sesión especial, particularmente con Pedro, pero Pedro era duro de pelar, realmente. Es un hombre que cuando estaba convencido de algo, no había quien le quitaba esa idea de la cabeza, para bien o para mal. Bueno, esto... yo no me comparo con Pedro para nada, pero en esto sí, le tengo bastantes simpatías. Pedro era así. Y el Señor le pone aparte. Todos conocemos la historia, lo que pasó en el capítulo 21. Ningún reproche. ¿Por qué? ¿Qué le iba a reprochar el Señor a Pedro? El Señor sabe perfectamente de qué material estamos hechos. El Señor sabe perfectamente lo que es el pecado y el daño que ha causado. ¿Crees tú, si esto hubiese sido una cosa ligera, Dios hubiese mandado a su Hijo para remediarlo? Podría haber mandado un ángel, incluso un ángel inferior, para hacer alguna chapuza para remediarlo. No, esto era una cosa muy seria, sumamente seria. Y es por esto que tenía que venir el Hijo de Dios mismo para arreglarlo, pagando con su propia sangre, dando su propia vida, porque a este tremendo pecado, a ese tremendo abismo que hay en nosotros, solamente cabe un remedio. Y esto es la sangre del Hijo de Dios. Y esto no son palabras menores. El Señor lo sabe. Y el Señor también sabe el abismo que hay dentro de ti. Sabe también las cosas que nadie sabe, salvo tú y el Señor. Y por eso también el Señor ha muerto. Por eso también ha
derramado su sangre. Paz a vosotros. Esto es liberación. Y a continuación vemos a Pedro y a Juan y a los demás dando testimonio en el día de Pentecostés. Hace unas semanas celebramos el domingo de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo de una manera poderosa sobre ellos. Y esa gente que antes se negaba a ser identificado con Jesucristo, que se encerraron, que eran incapaces de abrir la boca para decir ni una palabra, de repente dan testimonio. ¿Qué había pasado? Había un cambio milagroso. De alguna manera salió, bueno, como en el caso del señor Hyde y el, no sé cómo se llamaba el otro, es que no recuerdo muy bien esas cosas, pero otros se acuerdan mejor esas cosas, que parece que hay dos personas dentro de nosotros. Entonces salió el buen Pedro ahora. Y la cosa es que no existe un Señor bueno dentro de nosotros. Lo que existe ahora es el Espíritu Santo que toma el relevo, que toma el mando en nuestras vidas. Y es como un capitán malo y un capitán bueno en un barco que está a punto de hundirse. Pues hay un cambio realmente en el mando, porque ahora es el Espíritu Santo que debe de dirigir el curso de nuestra vida. Y ahora vimos a Pedro y a Juan y a los demás dando testimonio. La ley que les condenaba ya no tiene fuerzas en su vida. Sí, se lo echaron en cara. Esto es gente inculta, no han estudiado ni un curso de teología. ¿Cómo se pueden atrever a hablar esas cosas? Pues pueden atreverse a hablar de esas cosas porque Dios ha hecho una obra en su vida. ¿Qué te parece? Nosotros no somos capaces de vivir la vida cristiana. Ni lo eres tú, ni lo soy yo. Porque no saldrá nada bueno de nuestros esfuerzos. Por eso la buena idea es dejar que Jesucristo lo haga. Que Él te llene de su espíritu. Que notas que otra vida es posible. Que sí puedes cambiar, que las cosas que antes parecían imposibles ahora son posibles. No digas nunca, jamás, que esto no es posible. Esto es posible. No estamos condenados a repetir y a repetir los mismos errores una y otra vez. Los mismos pecados, las mismas equivocaciones. Deja que esto termine de una vez para siempre, que tu vida tome un nuevo rumbo. Y cuando caigas, levántate con la ayuda de Dios. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ese poder ahora está funcionando y obrando en la vida de los creyentes. Eso es el milagro de la vida cristiana. No soy yo, sino Cristo en mí. Y esto es una gran diferencia. Esto es el milagro. Dios, el Espíritu Santo, está viviendo en la vida de un creyente. Y eso sí que es un auténtico milagro. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo es posible una cosa así? La única manera de conseguirlo es por lo que hizo Jesucristo. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, es una frase típica de Pablo y que hay que leerlo varias veces para entender lo que quiere decir, pero tampoco es tan complicado.
Veamos. Ahora Pablo resume la buena doctrina. Y esto es importante. Es lo que hoy en día no le gusta a todo el mundo. Doctrina quiere decir simplemente conocimiento de la realidad. Y es el problema del cristianismo al inicio del siglo XXI. Y tampoco los evangélicos están exentos de ello. Siempre buscan experiencias. Y hay gente, yo recuerdo cuando estaba pastoreando que ocasionalmente vino gente a mi iglesia y luego se fueron. Y algunos dijeron, bueno, esa adoración es muy floja. El pastor habla mucho de doctrina y de enseñanza. Aquí no se nota el espíritu. Bueno, había para todos los gustos realmente esos tipos de comentarios. En fin, pues puede que tengan razón. Pero también es posible que han caído en ese error en el cual caen mucha gente hoy en día que simplemente desprecian lo que se llama la doctrina sana. Y la doctrina sana es la que resume lo que está escrito. Pues déjame decirte una cosa. La alabanza y un culto y una iglesia es tan buena como tu contribución que haces. Y la doctrina de la palabra de Dios es el vehículo a través del cual el Espíritu Santo se mueve. No lo hace de otra manera. No hay que confundir las cosas. Sentimientos que se me pone la carne gallina, que siento cosquillas en mi estómago, cosquillas espirituales, no son señales necesariamente de la presencia del Espíritu Santo. Si buscas esto, pues mejor que te vayas a un estadio de fútbol, porque allí lo tienes, sobre todo si eres hincha del Atlético de Madrid. Lo que necesitas es saber lo que está escrito. Esto es lo que es importante y entenderlo. Y esto se llama doctrina, lo que nos guste o no nos guste. Y ahora vamos a ver precisamente ese tipo de doctrina que Pablo quiere que sus lectores sepan. Versículo 3. Bueno, esto fue solamente la introducción para el versículo 3. En primer lugar, la ley pone el listón muy alto. Aquí dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, etcétera, etcétera. Bueno, nos concentramos en lo primero, porque lo que era imposible para la ley. El problema, como ya nos hemos dado cuenta, no es la ley, porque la ley refleja el carácter de Dios y es lo mejor que hay. El problema somos nosotros, porque esa ley, lo que refleja el carácter de Dios, causa una reacción dentro de nosotros mismos. Y nos damos cuenta que no damos la talla. La ley es perfecta. El problema es que nosotros no lo somos. El ancla de la ley era fuerte, pero en el fango del corazón humano no encontró apoyo. Ni Velázquez podría crear una obra maestra sobre papel higiénico. Y esto es el problema de nosotros. La ley, en vez de ayudarnos, solo pone las cosas peor. No encuentra analogía en nosotros porque no lo hay. Somos potencialmente capaces de cualquier pecado, cada uno de nosotros. El pecado se ha adueñado de la naturaleza humana al completo, de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, de todo lo que somos, porque somos un abismo de maldad. Podemos parecer benefactores, pero delante de Dios no damos la talla. Y esto quiere decir que Él es la medida de todas las cosas. Y eso significa esa frase, porque lo que era imposible para la ley. Ahora,
¿cómo se remedia este embrollo? Y la respuesta es, por eso Dios vino haciéndose hombre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Si yo no tuviera la plena convicción de la inspiración de la Biblia, pues ese versículo posiblemente me convencería, porque es impresionante con qué tipo de exactitud el apóstol Pablo se expresa aquí. Hubiese sido muy fácil de meter la pata, pero lo hace de una forma impresionante, te lo demuestro. Pablo no dice en semejanza de carne, como si no fuera realmente hombre. No dice en carne de pecado, como si Cristo fuera pecador y un hombre normal. Pablo dice en semejanza de carne de pecado. Y esto es genial, porque es exactamente lo que es. Por eso Cristo vino. Dios no se transformó en hombre. No, él nunca dejó de ser Dios. Esto es la equivocación de muchos. Piensan, bueno, Dios dejó de ser Dios, se hizo uno de nosotros. No, Señor. Filipenses lo dice con más claridad aún. Siendo hijo de Dios, él asumió una naturaleza humana. Es Dios hombre. Añade una naturaleza humana a su naturaleza divina. Jesús tenía cuerpo, un cuerpo humano y un espíritu humano. Pero esto no tiene nada que ver con el pecado, porque el material como tal no es malo. Véase Adán y Eva. Antes de la caída, pues no habían caído, ¿vale? No tenían pecado. Por lo tanto, él tenía carne y huesos y tiene un espíritu humano. De por sí todavía no significa que había pecado. Y esto ocurre en la vida de Cristo de la misma manera. Jesucristo parece como uno de nosotros. Los de Nazaret le veían así, pero no lo era. No era pecador. Lo suyo no era lodo, sino roca. Y el ancla de la ley encontraba allí apoyo. Bueno, aquí tengo gente de Galicia, gente que tiene un gran pasado de navegantes. Pues si tiras un ancla y el ancla se queda en el fango, no sirve para nada, ¿vale? ¿Dónde tiene que estar el ancla? Pues tiene que encontrar una roca. Si no encuentra una roca, pues el barco se va, ¿vale? Porque el fango no le va a apoyar. La ley encuentra en Jesucristo una roca, realmente. Y ahí está la diferencia. Él cumplió la ley a la perfección. Es la base sólida e inamovible de nuestra salvación. Aquí dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era el único remedio, la única posibilidad, la única solución. No había otra. Dios no pone su ley fuera de vigencia. Él no rebaja sus exigencias. Él no dice, bueno, hoy vamos a celebrar el día de puertas abiertas, que todo el mundo entre en el cielo libremente. No, así las cosas no van. No hay rebajas en el cielo. El precio no se negocia. Esto es el intento de las religiones. Pero Dios mandó a alguien que ocupa nuestro lugar. Y esto es su propio Hijo. Y le condenó en nuestro lugar. Dice aquí al final del versículo 3, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eso se refiere a Jesucristo. Es una afirmación tremenda. Quiere decir, el poder del pecado ahora está roto.
Cristo ganó la victoria. En Cristo la ley se cumple y Él lo aplica a los creyentes, les hace benefactores de su victoria. Y por eso el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, el tema es el cambio, vivir de forma distinta. ¿Se acuerdan que la última vez o la penúltima vez puse el ejemplo de los perros? ¿Vale? Que hay diferentes perros, el perro que obedece sin estar encadenado y el perro que está encadenado intenta salir. ¿Vale? Pues los perros sueltos van a por los huesos, pero un perro que es entrenado quiere ir, pero el dueño le dice, no, siéntate. El perro ve el hueso, pero también mira al dueño, pero se queda sentado si está bien adiestrado. Él quiere ir, pero no va. Hasta que el dueño dice, ahora sí. Y es cuando va. Así por lo menos funciona con un perro bien adiestrado. El secreto es que el perro bien adiestrado, ¿qué hace? Mira al dueño. Y a veces no hace falta ni que el dueño diga nada, sino hace falta una mirada consentida y el perro se va. El secreto está en mirar al dueño. Es el papel del Espíritu Santo dentro de nosotros de hacer que nosotros miremos al dueño. Cuando nos queremos ir, nos acordamos de mirar a nuestro dueño que nos dice no, o que nos dice ahora sí. Es un proceso de aprendizaje, donde hay victorias, pero también derrotas. Pero mayor es aquel que vive de nosotros que aquel que está en el mundo. No hay que olvidarlo. Esto fue el testimonio también del apóstol Juan. Esto quiere decir que el creyente no está condenado a ser pasivo. Es continuamente confiar en el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y esto hace la diferencia. Es algo que caracteriza a los creyentes. Ellos quieren hacer la voluntad del Señor. Hay cosas esenciales que han cambiado en su vida. Y la dirección de su vida ahora es distinta. Pues hoy me he extendido un poco más, mis queridos hermanos, y espero que no haya agotado su paciencia, pero creo que esos versículos realmente valen la pena. Y quiero terminar simplemente con una conclusión sencilla. Esos versículos nos dicen que merecemos la condenación, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora déjame que sea muy sencillo. ¿Estás en Él? ¿Estás en Cristo Jesús? Si estás en Él, eso significa que puedes vivir una vida libre de acusaciones, porque tus pecados están enterrados para siempre. Y puedes pasar algún día la eternidad de forma tranquila. Puedes vivir esa vida, lo que te queda, con esa paz que nadie te puede robar, porque esa decisión está hecha. No hay condenación. Puedes vivir de forma tranquila y aunque ese mundo y esta vida solamente te causa problemas a primera vista, lo que tienes en tu interior, esa paz y esa tranquilidad, nadie te puede robar. Y te espera una gloriosa mañana, tal vez más rápido que tú te imaginas. Así que, mis queridos, ¿de qué vamos a tener miedo? Y si aún no encuentras entre aquellos que pueden decir estoy en Cristo,
y no estás seguro que no hay condenación para ti, ¿qué te impide decidir esa cuestión en este mismo momento? Yo te invito a venir. Yo invito en este mismo momento de dirigirte al Señor que te va a escuchar y decirle, Señor, aquí me tienes con todos mis fracasos y con todo el embrollo de mi vida. Y yo espero, por lo menos estoy orando de vez en cuando me acuerde por este maquinista que menciona Eliseo, que él haya encontrado esa paz. Él no es peor ni mejor que ninguno de nosotros. De la misma manera como él puede encontrar alivio y paz para esas luchas tremendas y esa autocondenación, cualquiera de nosotros puede encontrarlo. Y esto es lo que te deseo de corazón. Vamos a orar y perdón una vez más porque hoy me he pasado un poco, pero que haya valido la pena. Señor, gracias te damos en este momento por estos preciosos versículos. Señor, yo amo esa parte de la epístola a los Romanos, particularmente el capítulo 8, cómo empieza y cómo termina. Y te doy la gracia, Señor, por todas las cosas que tú nos enseñas. Te pido, Señor, por todo lo que nos escucha en este momento, que esa paz, esa seguridad de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús puede ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.